Amén. Sean bienvenidos todos, amados hermanos, Iglesia Jesús el Buen Pastor, todos los que estamos aquí reunidos. Algunos de nuestros hermanos no vinieron porque están enfermos, pero oramos específicamente por Jonathan, que el Señor le recupere, le ayude, le sane, ¿verdad? En su salud Él esté mejor. Damos gracias al Señor por su misericordia, por su amor. Y aquí estamos teniendo un poquito de problemas técnicos, pero está bien. Si no se puede poner el PowerPoint, no hay problema. Vamos a hacerlo como podamos. Bien, sean bienvenidos los hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Bienvenidos los que estamos aquí presentes. Y le voy a invitar que oremos para que le demos gracias al Señor y le pidamos a Él que en esta hora Él nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, bendiciendo tu nombre. Gracias por permitirnos adorarte, por permitirnos estar en este lugar para bendecir tu nombre. Y rogamos que tu palabra la podamos exponer con denuedo. Y tu palabra, Señor, llegue a los corazones para el propósito con el que la estás enviando. Abre, Señor, en nuestro corazón el entendimiento, en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Ale. Le voy a invitar que abra su Biblia en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4. El tema que traemos hoy es la adopción de dos pueblos. ¿Qué es adopción? Primero vamos a definir la palabra. ¿Qué es adopción? Pues adopción es el acto legal por el cual una persona es recibida como hijo, aunque no lo sea por nacimiento. No lo puede hacer por nacimiento, pero media vez se firma algo legal, ese niño o esa niña o esa persona pasa a ser parte de una familia y toma el nombre de aquel padre que lo ha adoptado. Por lo tanto, también pasa a ser coheredero juntamente con ese padre, con esa madre y con todos los hermanos de esa familia. Eso es adopción. Bien, entonces le voy a pedir que me acompañe. Vamos a Gálatas, capítulo 4, verso 4 en adelante. Y dice la Escritura de esta manera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. Dice el verso 6 y verso 7, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Esa es la lectura, esa es la base que estamos tomando para hablar este tema, la adopción de dos pueblos. Una de las cosas que me llamó la atención y es necesario explicar está en Gálatas capítulo 4, verso 5. Porque aquí dice que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Bueno, Jesucristo dice que vino en el cumplimiento del tiempo de Dios, vino nacido de mujer.
O sea, el hombre no tuvo nada que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está bien especificado en los evangelios. Cuando el ángel Gabriel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás del Altísimo, porque lo que concebirás es el Hijo de Dios. Otro punto muy importante. Estamos hablando de la adopción de dos pueblos, pero divinamente Dios solamente tiene un hijo. La Escritura dice claramente que de tal manera amó el Padre, amó Dios al mundo, que dio a su único. Entonces Jesús, como hijo, en su divinidad es único. Ahora, cuando el Señor decide adoptar dos pueblos, inicia con Israel. Y por eso es necesario explicar este verso, porque dice que Jesús nacido de mujer bajo la ley. Pero luego el verso 5 nos dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Pero qué ley? Notemos eso, ¿qué ley? Porque a Israel se le dio la ley de Moisés. Pero los que no somos judíos, ¿bajo qué ley? Quiero que entendamos bien claro eso. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, se la dio para Israel. Pero ¿qué de los no judíos? ¿Qué de los gentiles en donde entramos nosotros? Entonces, la explicación es esta. Los que estaban bajo la ley era el pueblo de Israel. Pero los que no somos judíos estábamos bajo la ley de la conciencia. Y bajo la ley donde dice la Escritura que el Señor juzgará a los que con ley, y a los que sin ley, pero se refiere a la ley de Moisés. Pero una persona, como lo muestra en Génesis, después de la caída del hombre, la conciencia entra. Y la conciencia es la que le dice al hombre cuando está actuando bien o cuando está actuando mal. O sea, una ley moral, una ley que le dice al hombre cuando está actuando en contra de la voluntad de Dios. Entonces el Señor Jesucristo vino, cumple la ley de Moisés completamente por el pueblo de Israel, cumple la ley moral por nosotros y cumple la ley en sí, la ley universal, para que seamos redimidos por medio de la sangre de Cristo y seamos adoptados como hijos de Dios. Ahora, aquí dice el verso 6 y 7, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué? El espíritu de su Hijo. La palabra Abba en hebreo quiere decir Padre. Y aquí incluye diciendo que el Espíritu Santo en nosotros dice Abba Padre. Así que no somos más esclavos, pero esclavos del pecado. Esclavos de la ley bajo la cual vivíamos, sino que ahora somos hijos, y si somos hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. Amén. Me van siguiendo hasta aquí, ¿no? Es muy importante, eso es la base de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a hacer una introducción aquí. Veamos aquí lo que dice la Escritura. Es lo que acabo de explicar. Los que están bajo la ley. En Romanos capítulo 2, verso 14 y verso 15, da esa explicación. Usted lo puede leer en casa, nada más le traigo para que usted pueda comprobarlo. Porque dice así, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿quién? Su conciencia. Y acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento. O sea que la persona, el ser humano, sabe cuando está actuando mal,
cuando está haciendo algo que va en contra de lo que Dios quiere. Aunque no sepa la ley de la Biblia. Bueno, entremos en el tema entonces. ¿Quiénes son los hijos que Dios adoptó? ¿Quiénes son? Bueno, en la Biblia dice que el Señor se buscó un hombre llamado Abraham. Y en Génesis capítulo 12 dice esto: el Señor le hace un llamamiento a Abraham y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, yo te voy a mostrar un lugar, te voy a mostrar una tierra que te daré a ti. Y le dice: y haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios escoge a Abraham y promete hacerlo una nación grande. Esta nación es la nación de Israel. Entonces, en Éxodo capítulo 4, verso 22, dice la Biblia: Israel es mi hijo primogénito. Entonces dijimos que Jesús es el hijo unigénito. Divinamente no hay nadie como él. Pero Dios quiso escoger en Abraham, en Isaac y en Jacob una nación a la cual le llama mi hijo primogénito. Tenemos que entender esto porque estamos hablando de la adopción de dos pueblos. Entonces Israel, la nación, fueron adoptados. Ellos fueron adoptados como hijos, por eso los llama mi primogénito, como hijo en adopción. Ahora, Israel fue adoptado como hijo primogénito como nación, nacionalmente, como un grupo de personas. Ellos fueron adoptados como pueblo de Dios. Ya vamos a ver la diferencia entre la iglesia e Israel. Por eso estamos hablando de esos dos pueblos que fueron adoptados. Israel es adoptado como hijo nacionalmente. Por eso es que el pueblo de Israel hasta el día de hoy, el Señor lo hizo volver a su tierra, como lo profetizó por medio de Isaías, como lo ha profetizado por medio de los profetas. Ellos están allá en la tierra prometida, literal, y ellos son el pueblo de Dios, pero como nación. Por eso Dios tiene un trato con ellos. Pero el Mesías vino para la salvación individual. Veamos más adelante. ¿Qué pasó con Israel? Pues a Israel se le dieron los pactos, se le dieron la ley, se le dieron las promesas, se le dieron los patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob, y se le dio todo. Ahora nosotros, yo le decía hace poco que si no hubiera sido por la misericordia de Dios y no hubiese sido por el pueblo de Israel al quien Dios escogió, nosotros, quién sabe en qué creyéramos. En el caso nuestro, que venimos de Centroamérica, pues tenemos como herencia a los mayas. Y en los mayas tenían al Popol Vuh, como el libro sagrado. Pues si no hubiéramos recibido de Dios primeramente y del pueblo de Israel la Biblia, pues creyéramos en el Popol Vuh. Los que están allá en Sudamérica tienen a los incas. Y yo no sé qué libro sagrado tienen ellos, pero en eso creyeron. Y así en las diferentes culturas del mundo hay diferentes creencias, diferentes religiones, pero la Biblia dice, y dice el salmista, porque tu palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Cuando nosotros tomamos la Biblia, conocemos la verdad de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces somos libres del pecado, somos libres de la ley de la conciencia, somos libres de la ley que le fue dada a Moisés
porque Jesús la vino a cumplir por nosotros y nos adoptó como hijos. Veamos qué más sucedió con Israel. Hubo un fracaso parcial con Israel, porque en el capítulo 1 de Juan y verso 11 dice el Señor: a los míos vine. O sea, a Israel vino el Mesías, pero los míos, ¿qué hicieron? No me recibieron. Entonces el Señor está hablando de que vino a Israel, que estaba profetizado por Isaías cuando dijo: un hijo se nos ha dado. He aquí que la Virgen concebirá y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y vino el Señor y el pueblo no conoció el tiempo de su visitación y rechazaron al Mesías. Entonces hubo un fracaso, pero oiga, parcial. Esto es parcial, un fracaso parcial. Luego de ese fracaso parcial, el Señor viene y en ese mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 12, dice: a los míos vine, pero los míos no me recibieron. Y da la vuelta y dice: pero a todos los que me reciban, como el Mesías de Israel, yo les doy potestad de ser llamados hijos. Oiga, está hablando de hijos. Entonces hay que aclarar algo aquí. Dijimos que la definición de hijo es un acto legal en la cual una persona es reconocida como hijo, como hija, aunque no sea de nacimiento. Entonces, la humanidad en sí, como humanidad, es creación de Dios. Cuando Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, es una creación. Pero como hijos, no. Así que no todos son hijos de Dios. No toda la gente es hija de Dios. Y eso es lo que estamos explicando hoy. Son hijos de Dios aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Porque el Señor dijo: a los que me reciban a mí, yo les doy potestad de ser llamados hijos. Pero si no recibes a Cristo, pues te quedas como creación. No tienes el derecho de ser llamado hijo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dijo Jesús. Entonces, estamos viendo que el Señor adopta a Israel y dice: Israel, mi hijo primogénito. Éxodo capítulo 4, verso 22. Israel tiene un endurecimiento también. Primero tiene un fracaso parcial al rechazar al Mesías. Pero también luego viene un endurecimiento temporal. Oiga, esto es temporal. Porque solamente un remanente cree. Dice Romanos capítulo 11, verso 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entendamos esto. La iglesia de Cristo empezó en Jerusalén, empezó siendo judía. Y los discípulos del Señor, los 12 discípulos, ¿qué eran? Eran judíos. Y los 70 discípulos que el Señor envió en aquella misión de los 70, ¿qué eran? Judíos. Y cuando el Espíritu Santo desciende en Jerusalén, ¿qué eran? Judíos. Entonces estos fueron los que el apóstol Pablo explica aquí. Explica que lo que buscaba Israel no lo alcanzó porque rechazó al Mesías. Pero los escogidos lo han alcanzado. Esos fueron los que recibieron a Jesús como su Mesías, como judíos, como pueblo judío. De ahí salió Pedro y vemos aquel famoso pasaje donde a Pedro se le manda que le vaya a predicar a un gentil llamado Cornelio.
Ahí vemos también a Pablo, otro judío, que dijo él mismo: yo soy fariseo de fariseos. Yo conozco la ley, yo soy doctor de la ley de Moisés. Pero a él se le dio el predicar el evangelio a los gentiles. Entonces, nosotros los no judíos recibimos el evangelio ¿de parte de quién? De los judíos. ¿De quiénes? De los que alcanzaron la gracia de haber recibido al Mesías, a Jesús como su Salvador. Pero la mayor parte del pueblo de Israel fue endurecido. Pero aquí el apóstol Pablo, si lee usted en su casa el capítulo 11 de Romanos, nos advierte el apóstol Pablo y dice: Israel ha sido endurecido temporalmente. ¿Pero para qué? Para dar lugar a que todos los gentiles entren y sean injertados en el árbol que es Cristo. Por lo tanto, dice a la iglesia, a los gentiles: no te envanezcas. No digas: oh, nosotros ahora somos y lo Israel no. No es así. Israel temporalmente está endurecido, pero para el beneficio de los gentiles, para que los gentiles alcancen la salvación. Pero hay un periodo nada más para eso y se va a cerrar. O sea que hay un límite de tiempo, así como cuando nosotros oímos que hay un límite de tiempo en la ley para que usted pueda someter una solicitud para cualquier documentación. Hay un límite, pues así es espiritualmente, hay un límite para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se está refiriendo a los gentiles, a las naciones. No sabemos cuándo eso será, pero la Biblia lo establece. Por lo tanto, el endurecimiento de Israel como nación es temporal. ¿Pero endurecimiento a qué? A creer que Jesús es el Mesías. Porque yo cuando veo el pueblo de Israel, yo me admiro. Ningún pueblo en la tierra, ninguno. Cuando ellos van a la batalla oran. Y están orando al Padre. Cuando ellos van al muro de los lamentos, se lamentan y están orando delante de el mismo Dios que nosotros adoramos, Hashem Adonai, el Padre. Sigamos aquí más adelante. Pero hay una restauración futura para Israel. Dice Romanos 11:26, dice: todo Israel será salvo cuando miren al Mesías. Dice en Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Una restauración futura. También el profeta Zacarías lo dice claramente en el capítulo 12, verso 10. Dice el profeta Zacarías: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores ¿de quién? De Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Eso quiere decir que viene un tiempo, viene un periodo en el cual se va a cerrar la puerta a los gentiles y Dios va a tratar con Israel, y Jesús mismo volverá en su segunda venida, entrará en Jerusalén y allí estarán los judíos y le dirán: pero ¿quién te hizo esas heridas en tus manos? ¿Quién te hizo esa herida en el costado? ¿Quién te hizo esas heridas en los pies? Y él les dirá: en casa de mis amigos me lo hicieron. ¿Y cuál es la casa de los amigos de Dios? Jerusalén. Y dice que entonces será derramado sobre Israel, sobre ese remanente, espíritu de oración. Sobre la casa de David. ¿Cuál es la casa de David? Los judíos. Y llorarán
como se llora por un hijo unigénito. O sea, va a haber arrepentimiento. Van a recibir a Jesucristo como su Mesías. Restauración futura. Veamos esto, entonces, sigamos. Dice Isaías, capítulo 59, verso 20 y 21. Y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob. Isaías profetiza que un Redentor vendrá a salvar a los arrepentidos de Israel. Eso está en Romanos 11, 26 y 27. Es claro, el pueblo de Israel es un pueblo que Dios lo tiene en su mano, es un pueblo que nadie lo va a arrebatar de su mano, nadie lo va a desaparecer de la faz de la tierra, porque Dios los escogió para que fueran pueblo adoptado. Y dice Israel, mi primogénito. Y nosotros como iglesia somos llamados a orar y a bendecir a ese pueblo bendito, a orar por la paz de Jerusalén. Ahora veamos, porque ya vimos brevemente cuál es el primer pueblo que Dios escogió. Por eso Israel siempre ha sufrido persecución. Primero porque el diablo ha querido destruirlos para que no se cumplan las profecías y los propósitos de Dios con este pueblo de Israel. También hemos visto en la historia moderna, en los años 1930, cómo se levanta aquel hombre llamado Hitler, queriendo borrar de la faz de la tierra al pueblo judío. Y sufrieron gran persecución, sufrieron gran tribulación y fueron muertos más de 6 millones de ellos en las cámaras de gases, en los campos de concentración. Pero después de eso el Señor lleva al pueblo nuevamente a su tierra en 1948, después de una tribulación tremenda. Y el pueblo no ha podido desaparecer, no lo han podido desaparecer, ni lo van a desaparecer. Por eso vemos hoy en las noticias, tanto se habla de Israel, todo mundo está contra Israel, todos le echan la culpa a Israel, cuando lo único que están haciendo es defendiéndose. Lo único que están haciendo es luchando por su sobrevivencia o supervivencia legítimamente como nación. Legítimamente. ¿Qué piensa usted que Estados Unidos hubiera hecho si de México, de Tijuana, comenzaran a tirar cohetes en las ciudades circunvecinas y entran una banda de maleantes y se llevan aproximadamente 30,000 personas secuestradas para México? ¿Qué cree usted que hubiera hecho Estados Unidos? ¿Qué hubiera hecho? ¿Usted cree que se hubiera quedado, no, por favor? No hubieran preguntado tanto. Hubieran bombardeado, hubieran hecho todo legítimamente como nación, porque una nación está obligada a proteger sus ciudadanos. Es lo mismo que está haciendo Israel, o ha hecho. Pero en este caso, Israel está en la Biblia, está en la profecía, e Israel va a permanecer hasta que venga el Señor para presentarse como su Mesías. Veamos esto. El antisemitismo es algo que nosotros debemos de cuidarnos. Cuídese, hermano. Porque yo he visto a muchos cristianos que a mí me da pena. A mí me da mucha pena cuando los oigo. La Biblia es clara cuando dice, bendeciré al que te bendiga. Le dijo el Señor en Génesis 12 a Abraham, haré de ti una gran nación y bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Entonces muchos dicen, no, pero eso solo dijo a Abraham como persona. No, Señor. Porque si usted lee más adelante en Génesis 27, 29, tal vez si lo buscas ahí y lo compruebas, por favor, Néstor.
Génesis 27, 29. Ahí hay una promesa que Isaac le pasa a Jacob cuando lo está bendiciendo. Y le dice, mira, los hijos de tu madre te servirán, naciones se postrarán ante ti. Y le dice, y maldeciré al que te maldiga, y bendeciré al que te bendiga. No es las mismas palabras que le dijo Dios a Abraham, claro, porque se pasan de generación. Entonces pasaron al hijo de la promesa, que era Isaac, e Isaac se las pasa a su hijo Jacob, que comienza la nación de Israel con este varón. Está muy claro, esa es la cita, ¿no? Está claro. Está hablando, ahí están bendiciendo a Jacob. Es Isaac el que está bendiciendo a Jacob. Pero esa bendición no fue la que le dio Dios a Abraham. Entonces es una bendición que Dios le dio a Abraham porque le está diciendo, haré de ti una gran nación. Es claro, es muy claro. Cuando Balaam le pagaron para maldecir a Israel, Dios le habla a Balaam y le dice, mira, cuidado, me maldices ese pueblo. Cuidadito me lo maldices. Más bien vas a decir esto. Y lo manda a bendecir. Entonces, cuando una persona no entiende, es mejor que se informe, pero que no hable solo por hablar. Porque quien maldice al pueblo de Israel, se acarrea una maldición. No lo digo yo, lo dijo el Señor. ¿Por qué? Porque los adoptó como hijos. Ahora veamos esto, por eso hay que tener mucho cuidado con el antisemitismo. Yo como pastor lo tengo que enseñar porque hay gente que o lo ignoran o simplemente el que no quiere entender, pues ya es otra cosa. Pero a mí me toca hablar las cosas claras con la palabra para que haya bendición. Pasemos al segundo pueblo que el Señor adopta. Juan 1, verso 12 dice, este es el nacimiento espiritual individual. Aquí el Señor dijo, mas a todos los que me reciban yo les doy potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, ¿quieres tú ser hijo de Dios? Recibe a Cristo como tu Salvador. La salvación es individual, la salvación no es una religión. Hay mucho evangélico que si no se ha convertido a Cristo en su corazón verdaderamente no es hijo, es evangélico. Hay muchos católicos que si no se han convertido a Cristo como su Salvador, no son hijos, son católicos. Únicamente es una religión la que tienen. Hay gente que, fíjese que una de las religiones que están más, pero al punto de ser salvos, son aquellas religiones que creen en Cristo, como los evangélicos y los católicos. Pero ¿qué de un budista? ¿Qué de un musulmán? Pues el Señor dijo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, no importa si seas musulmán, si seas budista, pero tienes que invocar el nombre de Cristo. Pero sin Cristo no se salva nadie. Ni el evangélico, ni el católico, ni el musulmán, ni el budista. Entonces Cristo es un salvador individual, es un salvador personal. Por eso Él dijo, muy claramente dijo, a todos los que me recibieron o me reciban, dice otra versión, les doy potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces aquí comienza la iglesia, que es el pueblo segundo que el Señor escoge. No para reemplazar a Israel, no. La iglesia jamás va a reemplazar a Israel. Esa es otra doctrina errada que se ha dado. Que muchos entonces dicen, entonces la iglesia vino a reemplazar a Israel. Jamás. Israel es el primogénito, la iglesia es la segunda que nace. La segunda adoptada. Fíjense que en Efesios capítulo 1, verso 5,
dice que el Dios en su grande amor, dice, Dios es tan amoroso que en su grande amor nos predestinó para que seamos adoptados hijos de Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Avancemos un poco más. ¿Cuándo nace la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo nace en Hechos capítulo 2. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo desciende. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? No se vayan de Jerusalén. Entonces, ¿a dónde nace la iglesia de Cristo? En Jerusalén. No se vayan hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre, y recibiréis poder y me seréis testigos. ¿A dónde empieza? Fíjese dónde empieza. En Jerusalén, en Samaria, en Judea. Y luego dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿quiénes comenzaron a predicar el evangelio como iglesia? Los judíos. ¿Quién fue el primer predicador que se levanta cuando el Espíritu Santo desciende en Jerusalén? Pedro. ¿Qué era? Judío. ¿Y cuántos se convirtieron? Como 3,000 judíos. ¿Y qué le dijo el Señor? Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Señor, cuando se tiene la oportunidad de testificarle a una persona no judía, que en la Biblia se denomina la mujer samaritana, ¿qué le dice el Señor? Si vemos ese pasaje, ella le está hablando de adorar y le dice el Señor, mira mujer, el día viene y el día es donde Jerusalén no será el único lugar donde se adora, porque el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Pero ¿sabes qué, mujer? Le dice, ustedes, refiriéndose a los gentiles, Jesús, siendo judío, le dice, ustedes, los gentiles, adoran lo que no saben. Pero nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, y luego las palabras de la boca de nuestro Mesías, nuestro Salvador, le dice, porque la salvación viene de los judíos. No porque en sí los judíos sean un pueblo más especial, no, porque Jesucristo, el Salvador del mundo, es judío. Por eso Él lo dijo así, la salvación viene de los judíos. Y cuando el Señor dijo eso, entonces se cumple cuando la iglesia nace en Jerusalén, comienza a predicar el evangelio de Cristo alrededor del mundo y luego comienza la iglesia a llenarse de gentiles. Ahora nosotros, los que no somos judíos, tenemos el privilegio de predicar este evangelio. Tenemos el privilegio de anunciar que Jesús es el Salvador del mundo. Pero también hay judíos que creen en Jesús. Y hay judíos que hoy en día viven en Jerusalén, tienen iglesias y ellos proclaman que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Entonces, veamos, la iglesia nace en Hechos capítulo 2, pero también la iglesia es un cuerpo universal. Dice Hechos capítulo 10, verso 11 y verso 12, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Qué está hablando ahí? Ahí está hablando que el Señor le da una visión al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro dice que tenía hambre en ese momento, era la hora quizá de comer, ve una visión y el Señor le muestra un lienzo que bajaba del cielo. ¿Y qué venía en ese lienzo? Ahí está descrito que habían reptiles, ¿está bien? Oiga lo que dice, usted lo puede leer en casa. En ese lienzo habían muchos animales. Veamos algo. Si usted sigue leyendo, ahí había toda clase de animal, y la voz que le viene al apóstol Pedro y le habla del Espíritu Santo le dice, mata y come. Cuando vio
Pedro a un cerdo ahí, dijo, pues si los judíos no comemos cerdo, eso es un animal inmundo. Imagínese ver a una, ya le iba a decir un nombre, pero a una culebra fea ahí. Yo no como eso es inmundo, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? No llames inmundo lo que yo santifiqué. ¿Qué es lo que esos animales estaban representando? Estaban representando que el Señor iba a transformar, a salvar aquello que es inmundo, con la sangre de Cristo. El hombre en sí, el ser humano en sí, el que no conoce a Cristo, pues ama el pecado. Incluso la Biblia nos dice acerca de nosotros que somos cristianos, que tenemos en nuestro ser interior dos naturalezas. La naturaleza del hombre viejo y la naturaleza del hombre nuevo. Y la naturaleza del hombre viejo, ¿qué es lo que quiere? Lo que va contra Dios. Entonces ahí está tipificado ese animal extraño. Pero el que nace de nuevo es un hombre nuevo. Entonces aquí le está diciendo el Señor a Pedro, vea lo que aquí le dice, aquí dice, y vio del cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas bajando a la tierra, y en el cual que habían de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Ve que no me lo estoy inventando, había reptiles ahí. Por eso hay individuos que usted puede ver, incluso hay dichos tan comunes, que hay gente que dicen algunos, mira, aquel o aquel fulano o aquella fulana, dicen algunos, es bien culebra. ¿No ha oído usted expresiones así? ¿Y por qué? Porque mira, te traiciona en el momento que menos lo vas a pensar. Naturaleza de pecado. Eso es naturaleza de pecado. Entonces, ¿qué dice la Biblia que el hombre pecador en sí busca? Los frutos de la carne, que son homicidios, pleitos, envidias, griterías, fornicaciones y toda clase de inmundicia. Eso es lo que busca la carne. El hombre que no conoce a Dios, la mujer que no conoce a Dios. Pero cuando un hombre, una mujer es transformado, entonces la Biblia nos dice, hagan morir eso en vosotros y vivan conforme la nueva naturaleza que les ha dado el Espíritu Santo. Pueblo de Dios, iglesia de Dios. Veamos aquí algo más, la iglesia como cuerpo. Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde no hay judío y no hay gentil. Eso se encuentra en Gálatas capítulo 3, verso 28. Y también en Efesios 2, del 11 al 22, que dice que cuando una persona recibe a Cristo, sea judío o no lo sea gentil, venimos y nos postramos ante la cruz de Cristo y somos lavados con la sangre de Cristo, tal como lo fueron Pedro, Juan, Jacob, como lo fue también el apóstol Pablo y todos los que nos predicaron el evangelio siendo judíos, también los gentiles al hacer eso, siendo lavados con la sangre de Cristo, nacemos de nuevo para ser llamados hijos de Dios. Entonces en Cristo ya no hay judío, ya no hay gentil, sino que somos un solo pueblo. Pero estamos hablando de la iglesia, no de Israel. Israel sigue siendo Israel. Veamos aquí más. ¿Qué dice en Gálatas 3, 8 y 9? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe. Entonces la justificación es ¿qué? ¿Por la fe en qué? En Cristo. A los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces se lo dijo desde Génesis capítulo 12, en ti serán benditas
Las naciones. Entonces, los que venimos y creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, creemos a la manera de Abraham. Abraham creyó por fe y le fue tomada por justicia. Nosotros hoy no vemos a Cristo, pero por fe lo recibimos en nuestro corazón. Somos lavados con la sangre de Cristo y llevamos la misma bendición de ser salvos por la fe en Jesús. Solo Jesús salva. No salva a nadie más. La religión son religiones. El único que puede transformar al hombre se llama Jesús. Dice Romanos capítulo 8, verso 15 y 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor. O sea, para vivir en el pecado, eso se refiere, para vivir en esclavitud. Sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué dice? De adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea que el Espíritu Santo es el que te da testimonio que sos hijo o que no lo eres. No hay engaño. Él dice, Él nos guiará a toda la verdad. Y el Espíritu Santo es el que cuando el hombre recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo es el que nos sella como la garantía de que somos hijos, y Él mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Debemos nosotros de asegurarnos de eso, hermano. Hay dos decisiones en la vida que son las más importantes. Olvídate de si quieres ser doctor, es una profesión digna, cualquier profesión, doctor, abogado, empresario, lo que sea. No importa cuál sea tu oficio, es algo digno. Pero eso no es lo más importante. La casa, es importante, pero tampoco. El carro, el trabajo. Necesarios, sí. Pero dos decisiones importantísimas en la vida. La primera, número 1, que te asegures de que eres salvo, lavado con la sangre de Jesús, hijo de Dios. Decisión más importante en tu vida. Segunda, ¿con quién te vas a casar? Porque si aseguras que eres hijo de Dios, dijo el Señor, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y el que muere en Cristo dice que no muere, sino que duerme. Y el que muere en Cristo dice que cuando se suene la trompeta, cuando el Señor venga con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y serán transformados a la imagen de Jesús. Y luego dice, y los que estemos vivos, dijo el apóstol Pablo, seremos transformados, pero no antes que ellos. O sea, asegúrate de tu salvación. Número 1, decisión número 1 en tu vida. Número 2, ¿con quién te vas a casar? Porque si escoges bien y te casas en la voluntad de Dios, y es Dios quien te está dando a esa esposa, dice la Biblia, bienaventurado el varón que encontró esposa, porque se ha ganado la benevolencia del Señor. ¿Y qué aquellos hombres que no se encuentran una esposa, sino que lo que encuentran es una mujer? Y no es una ayuda idónea, sino que muchos se consiguen una ayuda idónea y otros se consiguen ayuda idónea. ¿Cómo les va a ir en la vida? Van a vivir un infierno. Van a vivir la antesala del infierno en la tierra. Y eso va para el hombre y eso va para la mujer. De igual modo.
Dos decisiones importantes. Asegúrate. Primera, Cristo. Segunda, ¿quién te va a acompañar en la vida? La Biblia lo dice. El que haya esposa, halló la benevolencia del Señor. Y luego dice Proverbios 31, ¿no? Mujer virtuosa, dice. ¿Quién la hallará? Léalo, Proverbios 31. Pero también, cuando habla del esposo, habla refiriéndose a Cristo, ¿no? Dice, esposos, amen a sus esposas. Esposos, den la vida por sus esposas, así como Cristo dio la vida por la iglesia. Y si te hallas alguien que nada que ver con, que ni se parece a Cristo, pues olvídate. Olvídate que va a dar la vida por ti, olvídate que te va a amar, porque es más, la Biblia le dice al varón, amen a sus mujeres, por algo lo dice, ¿no? Amén. Pero a la mujer le dice, mujer, respeta a tu marido. Cosas distintas, pregunta cada quien. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que si hemos recibido al Espíritu de verdad, al Espíritu de adopción, como dice aquí, al Espíritu Santo, Él mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Decisión primera, recibe a Cristo. Y para ir concluyendo, vamos a ver esto. Y si hijos también, ¿qué dice? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces hay que padecer, pero hay que asegurarse de padecer, pero por Cristo. Porque el apóstol Pedro también lo dice, asegúrense de que no padezcan por andarse metiendo en lo que no deben. Asegúrense que si van a sufrir, van a sufrir por Cristo. Y luego, para ir finalizando, vemos al final la iglesia victoriosa y glorificada. La iglesia aparece como la esposa ¿de quién? Del Mesías, del Cordero. Y como la nueva Jerusalén. Y dice la Escritura que en Apocalipsis 22, 17, el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿A quién le están diciendo? Al Señor Jesús. Vea cómo dice este verso. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esta última parte que dice, y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, se está refiriendo el día de hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes recibir a Cristo como tu Salvador personal y pasar a ser hijo de Dios. Ya después solo la iglesia dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Pero este es el día de salvación. Hemos visto entonces los dos pueblos, ¿no? La diferencia que hay entre los dos pueblos. Israel, el primogénito, y la iglesia, dice Efesios capítulo 1, verso 5, que el mismo Dios nos predestinó en amor desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos de Dios. La pregunta aquí es, ¿eres tú hijo de Dios? ¿Te aseguraste de ser hijo de Dios? Eso es decisión
personal. Y eso es lo más importante que el Señor nos señala en su palabra. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él extienda su mano y dile: Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, para adorarte y para bendecirte. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es clara. Tu palabra es luz, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Gracias. Gracias, Señor, porque en tu amor y misericordia escogiste a Israel como tu pueblo, como una nación. Y tú no fallas a tus promesas, Señor. Tus promesas y tus dones son irrevocables. Y por esa razón vemos al pueblo de Israel nuevamente en su tierra. Nuevamente, Señor, donde los pusiste, la tierra que le dijiste a Abraham que le ibas a dar. Y les has dado a ellos como su ciudad principal, Jerusalén, tu ciudad amada. Te damos gracias por la iglesia de Cristo, nosotros, hijos, los que te recibimos como nuestro Mesías, y nos diste el derecho de ser llamados hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, para que proclamemos y prediquemos las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que todo aquel que quiera se salve y todo aquel que invoque el nombre del Señor se salve. Señor, ayúdanos como iglesia y como pueblo de Dios a cumplir esa palabra escrita que dice: ¿y cómo pues invocarán aquel de quien no conocen, no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Pero ayúdanos a buscar, Señor, esa bendición y tener esa bendición de hablar, de testificar, de decirle al hombre, a la mujer, sea judío, sea gentil, que solo Cristo salva, que solo Jesús es el Salvador del mundo y de Israel, que solo en Jesús está escondido todos los misterios y todas las riquezas y la salvación. En el nombre de Jesús, Señor, que aquel que no te ha recibido como Salvador personal, el Espíritu Santo toque su corazón y lo convenza de pecado por la palabra. Nosotros únicamente podemos anunciar la palabra, pero es tu Espíritu Santo quien convence de pecado, y es tu Espíritu Santo el que sella como garantía de que somos hijos, y es el único que da testimonio que somos hijos de Dios. En el nombre de Jesús rogamos y pedimos hoy que como pueblo de Dios podamos servirte, podamos honrarte, podamos, Señor, bendecir y dar honor a tu nombre, como pueblo y como individuos, como familias, como seres individuales. Tengamos temor de Dios, como hombres, como mujeres. Temamos al nombre del Señor y seamos guiados por tu Espíritu a donde quiera que vayamos. Gracias, Señor, por escogernos, por darnos la oportunidad de ser tu pueblo y hacerlo con fe y con voluntad propia. Gracias, bendecimos al pueblo de Israel, a quien escogiste primero,
y bendecimos la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Y pedimos que seamos la luz del mundo como nos has mandado a hacer y sal de la tierra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos presentes, los que nos ven a través de esta transmisión. Que la palabra de Dios sea la que nos ilumine y el Espíritu Santo que nos guíe. Muchas bendiciones a todos. Quedamos despedidos.